El verbo navega en la palabra y la palabra llega a puerto, al pie de la letra. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a todos a su programa Al pie de la letra en la 15ª vuelta. Bueno, hoy en ausencia de la conductora, nuestra conductora oficial, Patricia Velasco, pues yo asumo la conducción nada más por hoy, porque ella está un poco enferma. Y bueno, en esta vuelta, bueno, bienvenido Blas. Gracias. Bienvenido Clavellina. Gracias, Galileo. Sí, y bueno, en esta vuelta vamos a ver el tema por el que usted votó la semana pasada. El tema editorial que tenemos es Habana. Igualmente, usted puede llamar y puede votar por una palabra para definir nuestro tema que va a ser en el siguiente programa. Y tenemos tres palabras para votar. Tenemos imaginación, tenemos intruso y tenemos intriga. Usted va a elegir entre estas tres palabras, imaginación, intruso e intriga, para que tengamos una editorial en nuestro siguiente programa. Se puede comunicar con nosotros en el 3030-5607 y puede también sintonizarnos desde la multiplataforma de C7 a través del 96.3 FM 630 de AM y www.c7jalisco.com. Estamos aquí precisamente vamos a presentar nuestro tema introductorio, ¿sí? Bueno, vamos a presentar lo que es la cápsula de La Habana, para tener una visión general de lo que va a ser nuestra mesa. También tenemos nuestro escritor del día de hoy, Vicente Huidobro, que vamos a estar visitándolo, así como la pregunta del día: ¿quién escribió Los Miserables? Sí, usted sabe que con la respuesta de quién escribió Los Miserables puede obtener un libro de regalo que vamos a dar en esta sesión. También, a partir de sus votos, que son imaginación, intruso e intriga, cualquiera de las tres palabras por la que usted vote, pues tiene derecho también a llevarse un libro de Literalia Editores, cortesía. Y bueno, vamos a hablar de La Habana, vamos a hablar de Vicente Huidobro, y vamos en nuestra 15ª vuelta del abecedario. Nuestra editorial de hoy, La Habana, es la ciudad capital de la República de Cuba, su ciudad más grande de Cuba, el principal puerto y centro económico-cultural, es la sede oficial de los órganos superiores legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, de todos los organismos centrales y de casi la totalidad de empresas y asociaciones del ámbito nacional. Y bueno, ¿qué podemos hablar de La Habana? Pues La Habana es el centro cultural de Cuba. Pues digo, aparte de ser la sede de los poderes político y de otros de ese país, en esa ciudad, aunque sin dejar de lado algunas otras ciudades, concentra buena parte de la actividad literaria de Cuba. Pienso, por ejemplo, en Eliseo Diego, un gran poeta cubano, que en muchos de sus poemas aparece La Habana. O también José Lezama Lima, un novelista también, quien en parte de su obra, en su narrativa, también aparece. Y otros más, ¿verdad? Aparece esta ciudad como fondo, como pretexto, como motivo dentro, pues, de toda la producción literaria de Cuba, ¿no? Quiero mencionar que parte de esta calidad literaria está centrada y basada, se fundamenta en una educación de primera, que eso es una de las pocas, déjenme decirlo, pocas cosas buenas del régimen. La educación ha proporcionado las bases para escritores muy buenos. Pienso, por ejemplo, en esta chica del blog
generación Y, no sé si la conocen, Joanny Sánchez, que escribe maravillosamente, que tiene muchos millones de seguidores, ¿no? Que también eso es un texto literario, el blog, y que recomiendo para que vean la postura de alguien crítico dentro de la isla, sin la visceralidad de quien no está de acuerdo con ciertas cosas políticas. Pero es una muestra. Y también yo recomendaría en lo personal a Eliseo Diego y a José Lezamán Lima para enterarnos de La Habana. Y también una habanita, ¿no? Decías, afuera del aire. Bueno, la verdad es, Víctor, tienes de La Habana, okay, el Habano, por ejemplo. No, sí, pero habría que recordar que La Habana es esta ciudad también turística que nos ha permitido, o sea, conocer una parte, una visión de lo que es Cuba, ¿no? Y que por ejemplo, hay libros como ahorita se me fue el nombre, pero bueno, que hablan de la Cuba de antes, ¿no? De esta Cuba precastrista. O sea, cuando era una cuestión más colonial, una cuestión donde veías más movimiento en todos los sentidos, ¿no? Podemos ver parte de estos vestigios, por ejemplo, en El Viejo y el Mar, ¿no? Sí. O sea, no se ve exactamente La Habana, pero alcanzas a ver la percepción que estos personajes ven de La Habana, ¿no? Sí, y es una Habana boyante y muy... Bueno, también abundando, Víctor, es muy interesante la forma en la que La Habana, por ejemplo, se convirtió en el burdel del mundo, ¿no? Era antes precisamente del castrismo, que confluían una serie de hoteles y grandes construcciones donde las mafias americanas, la mafia italiana, hacían negocios, ¿no? Incluso en La Habana castrista se conservan en distintas sedes esa parte de la arquitectura que va, digamos, cambiando y transformando el puerto, ¿no? Modernizándolo, ¿no? Y hasta últimamente que el régimen castrista pues se ha de algún modo reconciliado con el turismo, porque el turismo fue considerado desde el régimen izquierdista como una condición del colonialismo estadounidense. Sí. ¿Verdad? Bueno, lo que dices es muy interesante porque, bueno, no es una cuestión del gobierno norteamericano el que se haya convertido en lo que se convirtió como ciudad turística, pero de otro tipo, como tú mencionas. Turismo sexual ahora le dicen, ¿no? Pero finalmente era el punto de encuentro de todas esas mafias, ¿verdad? Y bueno, para abundar... Se pasa en el cine, ¿no? En el cine aparece mucho ese tema. Muy bien. No sé, ¿podemos presentar la cápsula para dar una introducción visual de esta ciudad? Vamos a la cápsula. Habana, te recuerdo levantada en tus rocas, tendida hacia la roja tierra y hacia las aguas. Te recuerdo en la lucha dolorosa del tiempo, en toda la alegría de un enero confiado, en los días tremendos y sobrios de octubre, y un agosto tranquilo frente al mar, en el muro. Habana, te recuerdo en todo lo que amo, en las casas y calles que me dieron la vida. Cada piedra conserva sus marcas, cada hombre conserva sus recuerdos a pesar del olvido. Habana, desde el fondo vivo de la memoria, te nombro y te retengo. Muy bien, y bueno, después de estas maravillosas imágenes de esta ciudad, pues los invitamos a que nos sigan llamando para que se lleve sus libros, cortesía de Literaria, al 3030 5607. 53. Perdón, 3030 5307, ¿verdad, Blas? Sí. Y vamos, a seguir hablando, regresando de esta pausa. Solo el amor contiene a la palabra y la palabra al amor. Al pie de la letra. Continuamos la travesía contigo. Al pie de la letra. Muy bien, y para concluir con nuestro tema de La Habana, ¿qué podemos concluir, Blas, Clavellina? Pues yo voy a tomar algo que dijiste al final, el habano. Bueno, el habano, originado en el nombre de Habana, el cultivo del tabaco. Y bueno, lo quiero mencionar, pero en relación a la cultura.
el tabaco como esa planta inspiradora, ¿no? Que acompaña el momento creativo, pues. Muchos escritores se volvieron o son fumadores de tabaco, pero de habano, de un buen puro, ¿no? Un cigarro puro. Pues les recordamos a nuestros amigos. ¿Una marca? Que estamos Al Pie de la Letra en la 15ª vuelta. Estamos hablando de La Habana y esperamos sus llamadas para que se lleven estos libros. Esperamos sus llamadas y que vote por el tema que más le interese. Imaginación, intruso e intriga, porque la siguiente vuelta viene con la I. Así que vote, por favor, llévese un libro. Y le recordamos también la pregunta para que participe y que nos dé la respuesta correcta y pueda llevarse también un libro de Literalia Editores. La pregunta es, ¿quién escribió Los Miserables? Y nuestro teléfono es el 3030-5307. Y bueno, pasando precisamente, bueno, una pista, tienes razón, Víctor, una pista. Fue un poeta, fue un novelista, un dramaturgo francés cuyas voluminosas obras constituyeron un gran impulso, quizá el mayor por una obra singular al romanticismo en aquel país. Nació en 1802 nuestro escritor por el que estamos preguntando. Y bueno, precisamente entramos a nuestra recomendación de este día, para que abra los oídos y de alguna manera pues podamos compenetrar con este autor de esta obra recomendada el día de hoy, que es Hiperión. Hiperión es una novela no escrita en el sentido anecdótico, como comentábamos hace un rato, sino es una novela de discursos poéticos en la que el pretexto es una relación amorosa y en el que el amado o la amada hacen o reciben estos discursos amorosos, pero los discursos amorosos van más allá de la enunciación del amor, sino van en el sentido de la búsqueda de esa fuerza, esa inmanencia del amor. Y sí, podemos decir, Blas, que es conocida esta obra de Hiperión también como El Eremita de Grecia, una novela, como dices, de alto contenido lírico, escrita por Friedrich Hölderlin entre 1794 y 1795. Fue precisamente un preámbulo del romanticismo, sí, comentabas, Blas. Sí, pues él es Novalis, Goethe, los románticos ingleses, pues beben de esta fuente, ¿no? Hölderlin será la base, la piedra base para el desarrollo del romanticismo, sobre todo la poesía. Habrá que abonar un poquito a lo que dice Blas, con una pequeña frase de que el hombre cuando ama es un sol que todo lo ve y todo lo transfigura, ¿no? Esta es como la idea principal de esta obra, que en realidad pues, o sea, hay que hablar un poquito de esta obra que toma espacio en la Grecia clásica y narra los amores entre Hiperión y Diotima. Diótima, ¿verdad? Diótima, sí, un fragmento, si me permiten leerlo. Claro, claro. Pregunto a las estrellas y éstas callan. Pregunto al día y a la noche, pero no me responden. En mí mismo, si me interrogo, solo suenan místicas sentencias, sueños sin interpretación. A menudo mi corazón se complace en este crepúsculo. No sé qué es lo que me pasa cuando contemplo la insondable naturaleza, pero son sagradas y felices lágrimas las que yo derramo ante esa mi bienamada cubierta de velos. Todo mi ser enmudece y escucha cuando el leve y misterioso soplo de la tarde me envuelve. O sea, a pesar de que es una narrativa, tiene todo este lenguaje poético que la verdad a los lectores, bueno, si están buscando un buen libro, un poco romántico, es muy recomendable, por favor acérquense a él. Precisamente tenemos aquí algo relacionado con lo que ustedes están diciendo, Blas y Víctor, que representa una metapoética, donde explica la concepción de la creación artística como un punto de unión entre Dios y los hombres. Ajá. O sea que tenemos realmente un canto lírico de grandes vuelos que a través de la naturaleza
nos imbuye una mística, ¿no? Una Sí, mística. era lo que decían los románticos Hölderlin, Novalis, el hombre vive poéticamente, o sea, vive en la palabra. Eso era lo que decían. Y ahora quería comentar que, bueno, esta es la traducción. Estamos desprovistos, no nos es dado el lenguaje la lengua original, la composición en la lengua original, porque habría que pensar en la sonoridad, en la oralidad de estos textos, ¿no? Claro. Su sonido con todas las características, timbre, volumen, y los recursos de la retórica que tendríamos que escuchar y gozar En alemán, en ¿verdad? alemán. Y es muy interesante la constitución, pues, de este poeta y su contexto histórico, ¿no? Rodeado de filósofos, ¿no? Claro, seguidores que de decía Kant, amigo de Hegel, Schiller lo Sí, el publicó, poeta Schiller. o sea, ese tipo, pues, de relaciones que lo fueron llevando, pues, y que lo fueron ayudando en el sentido social para ir progresando de algún modo, Víctor. Sí, y hablando un poquito de esto, o sea, trato de relacionarlo con esta frase que dice Thomas Mann de que si Marx hubiera leído a Hölderlin, o sea, Había escrito algo. las cosas estarían mejor, ¿no? Muy Sí. interesante esa visión. O sea, le faltó el lado comunista. Le lado faltó a amoroso. Marx, le faltó el lado Sí, sí. espiritual. Eso es Espiritual. lo que quiere decir esa Sí, frase. sí. Y luego otra cosa interesante de este Hölderlin es que se perdió en su mente. Sí. Terminó con una locura terrible. Es una locura muy extraña, ¿no? Es una locura en la que cuando uno tiene esa enfermedad no hace más que proferir maldiciones, palabras, pues malas palabras, ¿no? Lo conocemos así. Todavía vivió muchos años y tenía un oficio muy sencillo, una carpintería, me parece, una curtiduría, algo así. Y su vida se limitó a algo muy instrumental, muy operacional, casi funcional, pues, para vivir. Para vivir y Nada alejado más. de Y de alejado alguna del forma. pensamiento y de la literatura, de la poesía. Entonces, sí, esa locura lo privó de seguir escribiendo, ¿no? Le recordamos nuestra pregunta del día de hoy. ¿Quién escribió Los Miserables? Y vamos a dar algunas pistas. El periodo de 1829 a 1843 fue el más productivo de su carrera. Su gran novela histórica, Nuestra Señora de París, y ya he dicho mucho, un cuento que desarrolla en el París del siglo XV, le hizo famoso y le condujo al nombramiento de miembro de la Academia en 1841. ¿Cuál será más famosa? ¿Esta de La Los que- Miserables o Nuestra Señora de París? Yo creo que Los Miserables porque hay más adaptaciones, tanto en televisión cine- como cine y en cine. televisión, ¿verdad? Ajá, que, Ópera, ¿verdad? Incluso. ajá, que Nuestra Señora. O sea, y creo que la televisión tiene este pequeño detalle de que llega a más gente. Además es un gran poeta también. Sí. Pues, Es que Y hizo fue de un político todo. relevante de su época. Sí, claro. y hay que decir que interesante también su vida política, o sea, es un tipo Sí. interesantísimo. Fue el único que alcanzó a cuando Abarcar fue su muerte, o sea, tanto derecha como izquierda hicieron Sí, el sí. homenaje. Pensamiento y acción, Sí. ¿verdad? De hecho, fue un homenaje extensivo y masivo, ¿verdad? Sí, o sea, El hecho de que él, digamos, tenía una humildad, ¿verdad? A tal extremo que quiso que lo enterraran en un cajón sencillo, pero sencillo es un decir, ¿verdad? Digo, a veces la humildad se convierte pues como en una presuntuosidad, ¿verdad? Y hay quienes presuponen que la humildad es algo para mostrarse como si fuera, Oro. no sé, algo Sí. para lucir, ¿no? lucir. Pero bueno, en ese sentido, yo creo que sí, Los Miserables forman un hito, ¿no? En la literatura. y además es uno de sus libros en los cuales, o sea, tienes toda una primera parte que corresponde a una ideología que él llevaba y tiene esta segunda parte que o sea, es una obra Sí. muy completa porque es parte de los dos momentos o del Sí, momento de cambio de la ideología de este personaje. Muy, muy interesante. Así es. Y léanlo. ¿Quién escribió Los Miserables? Llámenos al 3030-5307 y puede participar en un regalo cortesía de Literaria. Así les recuerdo también que que voten, ¿verdad? Por las palabras, Voten. ¿cuáles son nuestras palabras? Imaginación, intruso e intriga.
la palabra que más le guste, usted vote. ¿Tú por cuál votarías? Sin ser intrigosos, creo que... La imaginación. Imaginación. Para estar acorde con Hölderlin. Esa es una buena analogía. ¿Tú por cuál votarías? Intriga, a mí la intriga es interesante, la intriga. Bueno, sí, la verdad es un elemento, ¿verdad? Un elemento sí, claro, y literario. Narrativo, sí. Narrativo. Pues aquí tiene ya estas 3 palabras para que se pueda llevar un libro. Tenemos ya la pregunta que el día de hoy le estamos haciendo para que vote, para que conteste. Y bueno, tenemos aquí una llamada. Nos llama María Guadalupe Guerrero. Felicita el programa, le encanta Cuba, dice que es el país que le gustaría conocer y nos da la respuesta correcta. Aquí vamos a poner la primera llamada de la respuesta correcta y síganos llamando. A ver, ¿es un voto entonces ya? No, es la respuesta correcta. Es la respuesta correcta. Pues... Ajá. Bueno, yo lo que sí quiero decir de Víctor Hugo, que hace gran... Bueno, lo que queremos decir de este autor que escribió Los Miserables. Lo que queremos es el gran cuadro que hace de personajes. Claro. Retrata la sociedad de su época a través de perfiles. Llame ahora que estamos precisamente de oferta. Que ya inauguramos la tele. No, pero indistintamente de esto o sea, hay que buscar a este autor, o sea, porque es una pieza icónica en la literatura, o sea. Yo cuando tuve la experiencia de entrar a esta obra precisamente, me encontré con un estudio hasta etnográfico, ¿no? Donde uno puede ver las distintas clases sociales de Francia y las distintas problemáticas hasta de la delincuencia. Es más, hace un tratado, aquí nuestro autor, tratado incluso sobre las aguas residuales de París. Sí, y además esta obra, junto con otras de la época, forman todo un movimiento que es el realismo. Claro. Los personajes, Jean Valjean, el comisario Javert, todos ellos se presentan como son y siguen siendo hasta el final. Muy bien. Y del cual no pueden escapar. Pues vamos a un corte y aquí seguimos. Al pie de la letra. Ojos de sal, de azúcar, para leer la vida. Al pie de la letra. Continuamos la travesía contigo. Al pie de la letra. Muy bien, regresamos al pie de la letra en la 15ª vuelta y tenemos llamadas. Nos llama Elizabeth Ruelas Rodríguez y nos da el autor correcto. Y manda un saludos al maestro Galileo de Elizabeth de Cocula. Muchas gracias. Bueno, también nos habla la señora María Refugio Palacios y también nos da nuestro autor y felicita el programa. ¿No votan? No está votando. ¿No está votando? Voten, por favor, porque los votos les dan derecho a libros. Blas. Ana Esther Juvenal contesta correctamente. Joel Ruiz contesta correctamente y vota por imaginación. Sara Paola González vota por imaginación y contesta correctamente. Felicidades al programa. Alicia Bermúdez vota por imaginación y contesta correctamente. Ok, también tenemos a María Esperanza Morales González, que dice el nombre del autor correcto. Felicita al programa. También nos está hablando Francisco Ortega y también dice el nombre del autor, que es... ¡Wow! ¿Cuánto? Bueno, de todas formas era un autor muy conocido. También nos habla Andrea Bordén y también dice el nombre de nuestro autor, nada más que ella sí vota por imaginación. Manda un saludo a su mamá, Marta Ángeles Martínez. Perfecto, ahí está. Muy bien, y ahora sí entramos con nuestro autor. Vicente Huidobro, Santiago de Chile, 10 de enero de 1893, Cartagena, Chile, 2 de enero de 1948. Vicente García Huidobro Fernández. Más conocido como Vicente Huidobro, fue un poeta chileno, iniciador y exponente del movimiento estético denominado creacionismo. Es considerado uno de los más grandes poetas chilenos, junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra y Pablo de Roca.
hijo de Vicente García Huidobro y de María Luisa Fernández, nace en Santiago el 10 de enero de 1893 en el seno de una familia adinerada, relacionada con la política y la banca. Su madre era una activa feminista y anfitriona de numerosas veladas literarias. Su padre era el heredero del marquesado de Casa Real. Tras pasar sus primeros años en Europa, entró en 1907 al Colegio San Ignacio en Santiago, perteneciente a la Compañía de Jesús. Cursó estudios de literatura en la Universidad de Chile y publicó Ecos del Alma en Santiago en 1911, de tendencia modernista. Al año siguiente se casó con Manuela Portales Bello. Funda y dirige la revista Musa Joven, donde apareció parte de su libro posterior, Canciones en la Noche, y su primer caligrama, Triángulo Armónico. En 1913 dirige con Carlos Díaz Loyola, nombre real de Pablo de Roca, los 3 números de la revista Azul, y publica los libros de poemas La Gruta del Silencio y Canciones en la Noche. Al año siguiente dicta la conferencia Non Serviam, que refleja su credo estético. En Pasando y Pasando, expone sus dudas religiosas y sus críticas contra los jesuitas, lo que le vale reproches por parte de su familia. Publica también Las Pagodas Ocultas, libro de salmos, poemas en prosa y ensayos, que firma por primera vez con el nombre de Vicente Huidobro. En 1921 aparece en Madrid el primer número de Creación, revista internacional de arte fundada y dirigida por Huidobro, que incluye producciones de una escultura de Jacques Lipchitz y pinturas de Georges Braque, Pablo Picasso, Juan Gris y Albert Cleisses. El segundo número aparece en París, en noviembre, bajo el título Creación Revue de Art. Revue de Art. En diciembre dicta su famosa conferencia La Poesía, que le servirá como prólogo a la edición española de Temblar de Cielo, publicada Saison Chaucis, antología preparada por su autor. Al año siguiente expone en el Branch Studio de París su teoría sobre la creación pura y da conferencias sobre el mismo tema en Berlín y Estocolmo, publicado en la revista polaca Nowa Sztuka. Le clausuran su exposición de poemas pintados, presentada en el Teatro Eduard VII o Septième de París, por ser demasiado rupturista, y se trunca el proyecto de publicación de los mismos bajo el título de Sala 14. Colabora con Sonia Delanoë en la creación de Robes Poems. Mantiene amistad con el músico Edgar Varèse, Eric Satie y Georges Auric. Organiza con otras personas el baile de disfraces Salí Poulier en julio, en una etapa de intensa actividad social. Colabora en otras revistas francesas y en 1925 continúa la polémica con Guillermo de Torre, quien publica Literaturas Europeas de Vanguardia, donde no se le deja muy bien parado. En pleno surgimiento del surrealismo, pronuncia la conferencia L'inconscient en la inspiración artística. Regresa a Chile en abril y entra en política fundando en agosto Acción, Diario de Purificación Nacional, pero es golpeado frente a su casa al denunciar actividades fraudulentas de altas personalidades político-administrativas y el 21 de noviembre es clausurado su periódico. Huidobro funda entonces otro, La Reforma, y es proclamado candidato simbólico a la presidencia de la República por las Juventudes Progresistas. Sufre un segundo atentado al explotar una bomba frente a su casa. Pues bien, hay mucho que decir de Huidobro y precisamente vamos a abordarlo aquí, ¿no? Como un creador del creacionismo, o sea, de Huidobro como autor, Huidobro como un chileno que dentro de las vanguardias, ¿sí? Tiene que prácticamente que salir de Chile, que es un acotamiento pues demasiado corto para sus ímpetus. Termina pues entrando en todas las vanguardias, el maquinismo, el surrealismo, el dadaísmo, y termina por generar una propia, porque él no se resignaba al surrealismo, porque él decía que no era posible que el inconsciente fuera el que hiciera el arte. Entonces a partir de ahí elabora una condición a través de la cual dice el creador en el rango de Dios es el que crea realmente el arte. Y de aquí precisamente su manera pues de
establecer su definir su poética. Su poética, a su ars través de poética. juxtaposiciones, Sí. a través de sonidos blas. Ser un pequeño Dios, dice su ars poética, ¿no? Hacer florecer la rosa en el poema, ¿no? Y da todo un decálogo allí dentro de su ars poética para convertirse en un creador. Ahí hacer florecer la rosa en el poema. Y bueno, esta relación con todas esas vanguardias que tú mencionas, incluso hay quien dice que él fue un factor determinante para la aparición de muchas de ellas en la misma Francia. Fue un personaje muy activo, hispanoamericano, inserto ahí en la cultura francesa y europea donde estaba el movimiento de vanguardia. Él ya tenía incubado en su mente, en su espíritu, estas ideas y también fue parte, hay que decirlo, de todo el movimiento de intercambio que había, ¿no? Pero bueno, en Francia no se le reconoce mucho esta influencia, pero sí él es parte de todo lo que va a generar en toda América. Por ejemplo, aquí en México los estridentistas son de alguna manera los que recogen parte de esta influencia y otros movimientos también. El surrealismo evidentemente entra, por ejemplo, en autores como Octavio Paz. Claro. La lectura de estos autores. Y bueno, en realidad es un personaje tan polémico, incluso se contendió a las elecciones en Chile. Incluso él nace de una familia noble, digamos, acomodada. Sí, tiene todas las prerrogativas que le es posible dar su nivel socioeconómico y pues en esta medida se va directamente a impulsar todo un nuevo movimiento que va a marcar Latinoamérica. Y hace un poema, no nada más Latinoamérica en realidad, hace un poema también muy intenso, ¿no? Es un poema que uno puede leer en la red que se llama Altazor o El viaje en paracaídas. Así es. Dice en el prefacio: nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días, la noche del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije: entre una estrella y dos golondrinas, he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Sin duda, un poema de muy largo aliento, un poema que va descendiendo, ¿no? Blas? Se siente esa cadencia hacia abajo. El encabalgamiento que increíble. tiene el poema, ¿no? La descomposición lingüística de pronto, en los puntos, ¿no? En que la gologondrina, y empieza a hacer ahí una transposición y juxtaposición sonora, ¿no? Sí, las aliteraciones y anáforas que tiene el texto. Y además, para la época, la incursión de un lenguaje que no era previo a estos textos poético. Aeroplano, túnel, automóvil, existían en la poesía, y menos si lo adjetivas como automóvil sentimental. Eso fue toda una ruptura, ¿no? Que aparece, que menciona Octavio Paz, ¿no? La poesía del siglo XX como una poesía de ruptura. Pero aquí en este caso este poema es la fuerza, como dices, el aliento que tiene, que se conjuga con todas estas novedades, las que le dan toda una primicia a la obra de Huidobro, que marca todo, hasta la fecha lo sigue influenciando Vicente Huidobro, acompañando. Claro, no, influenciando, acompañando. ¿Es Víctor? Pero también habría que decirle a los televidentes y a los radioescuchas que a pesar de que es un muy rico poeta, o sea, es como acaban de escuchar, es muy fácil, o sea, uno lo disfruta muchísimo por todos estos elementos sonoros, ¿no? Entonces, dense una oportunidad de leerlo. Ya. Sí, hay que leerlo. Altazor, El viaje en paracaídas, este libro. Si a usted le gusta El Principito, lea Altazor. Y le va a encantar. No hay una distancia. Perfecto, Blas. Vamos adelantando, precisamente aprovechando el tiempo, vamos adelantando las letrinas de hoy.
de Adolf Hitler, precisamente, para acompañar esta H que no es tan muda con Hitler. Blas. No es mi ambición esto de estar en guerra, pero sí lo es crear un nuevo estadio nacional y un estado nacional y social de la más alta cultura. Es increíble que lo haya dicho. Hombre. ¿La Bellina? Debe procurarse que solo engendren hijos los individuos sanos, porque el hecho de que personas enfermas o incapaces pongan hijos en el mundo es una desgracia, en tanto que el abstenerse de hacerlo es un acto altamente honroso. Ok. Wow. Logré comprender igualmente la importancia del terror físico para con el individuo y las masas. Quizá la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Claro. Cuando se inició y desencadena una guerra, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. Bueno, seguramente las citas son de Mi lucha, ¿verdad? De este libro donde Hitler está proponiendo pues su ideología, ¿no? Una especie de sincretismo de varias filosofías biologicistas, por ejemplo. Sí. Y bueno, les recuerdo que estamos en Al Pie de la Letra para que nos llame, que vote por... ¿Cuál, Blas, los votos? Imaginación, intruso e intriga. Al 3030-5307 y al 01800-087-8817. Y nos vamos a un corte. La palabra cae sobre el horizonte de todos. Al pie de la letra. Muy bien, regresamos a su programa Al Pie de la Letra con la palabra de hoy, la H, precisamente. Bueno, la letra de hoy, la H, y la palabra que tenemos hoy, humildad, de latín humilitas. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Además, se puede considerar como sumisión, como rendimiento o como bajeza de nacimiento. Son 3 acepciones. Ahora, llamadas. Álvaro Ortega vota por imaginación, contesta correctamente. María Guadalupe Guerrero vota por intriga. También tenemos a Yolanda Grajales, que vota por imaginación y dice el nombre de nuestro autor. También nos habla Ignacia Díaz, que dice el nombre de nuestro autor y felicita al programa. Muy bien, entonces tenemos los ganadores de la palabra. Sí, los ganadores son María del Refugio Palacios, María Esperanza Morales y Elizabeth Ruelas. ¿Y los que se llevan los votos? Tenemos a la señora Yolanda Grajales, tenemos a Joel Ruiz, tenemos a Sara Paola González, Alicia Bermúdez, Andrea Van Den y por acá tengo a uno más, que sería María Guadalupe Guerrero. Muy bien, pues nos despedimos. Felicidades. Gracias a Blas, gracias La Bellina, buenas tardes. Gracias a todo el equipo de producción que nos acompaña y saludos a Patricia de parte de todo C7. Que lea un buen libro y hasta la próxima. Hay una lectura en... los invitamos a una lectura en el Exconvento del Carmen de 8 a 9. Voy a estar allí presente leyendo. Ahora la palabra. Se acabó, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Sí o no? Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana. Al Pie de la Letra.